Para mí, primeramente, para mí, es una gran bendición de parte de Dios que me permita tener la vida y tener eh, el privilegio y el honor de predicar su palabra. A nuestro hermano Jesús, quien me invitó para compartir con ustedes la palabra, y al hermano Fabio, quien dirigió muy acertadamente unos himnos. También a nuestro hermano Ramón, quien hizo la introducción. Son hermanos que conozco hace eh, muchos años atrás. Y el hermano Ramón, pues desde niño probablemente, él seguramente me reconoce y yo desde pues, de mi infancia, con mucho cariño, le decimos Moncho, todos los jóvenes de aquella época, y lo queremos mucho. El resto de hermanos que están también aquí, algunos son de allá de la tierra, en Medellín, Colombia, y otros de otra parte. Dios los bendiga grandemente a todos. Bien, esta noche vamos a estar contemplando el tema sobre Jesús creciendo y yo menguando. Jesús creciendo y yo menguando. Ese es el objetivo, es la meta de todo cristiano, o debería ser nuestra meta. Por lo menos es la meta y el objetivo de Dios. Dios nos creó, nos llamó, nos santificó, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para que Él se forme en nosotros, nosotros tenemos que menguar, ¿sí? Tenemos que ceder nuestra voluntad a Él. Y esto no se hace por voluntad propia, esto no se hace por inventiva nuestra, sino que se hace obedeciendo al Señor, se hace de la manera que Dios le agrada. Entonces vamos todos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3, versículo 30, donde vamos a estar pasando la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Juan capítulo 3, versículo 30. Y dice la palabra del Señor en boca de uno de los siervos más grandes que existieron en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para los que están familiarizados un poco con la escritura, todos reconocemos que Juan el Bautista fue un ser humano fenomenal, fue un ser humano maravilloso y también muy particular. Según Isaías capítulo 40, 3 al 5, su ministerio fue profetizado unos 7 siglos antes de que él naciera. Fue hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, quien era a su vez parienta de la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Y en su nacimiento e importante misión, ambos fueron anunciados previamente por un ángel del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 13 y 14, su nacimiento, su misión, Lucas capítulo 1, versículos 16 y 18. En Lucas capítulo 1, versículo 15 nos habla de su personalidad, ¿sí? Cómo habitaba en lugares desiertos, cómo comía cosas que efectivamente nosotros no estamos acostumbrados a comer, la manera en que él se vestía, ¿sí? Con piel de camello, un cinto, comía miel, langostas. Bueno, era una persona muy, muy particular, no vino a este mundo a educarse secularmente, no vino a este mundo a casarse, no vino a este mundo a disfrutar de todos los placeres que nos ofrece esta tierra. Él vino con un propósito muy particular y fue preparar el camino del Señor, ¿sí? Ser un pregonero, ser una voz que anuncia la venida del Hijo de Dios. ¿Sí? Él, y de hecho, declaró a sus discípulos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 19 al 23, de que él no era el Mesías esperado, porque muchos, por la manera de comportamiento, por lo que predicaba, estaban pensando que él era aquel Mesías, el hijo de David. Pero él dijo, no, yo solo soy una voz en el desierto, uno que prepara el camino.
¿Cuál era su predicación? Bueno, según Lucas capítulo 3, versículo 3 y Mateo capítulo 3, versículo 2, predicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados con base en la venida del reino de Dios. Sus días finales, bueno, padeció cárcel por la verdad, por sencillamente decirle a un gobernante que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y efectivamente esta mujer se molestó tanto que lo mandó a matar usando de sus artimañas. Marcos capítulo 6, versículo 17 al 19. Marcos capítulo 6, versículo 25 al 20. ¿Era grande Juan el Bautista? Claro que sí. Sí lo era, no hay duda. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a predicar la palabra con sus discípulos, aquella grandeza, aquella influencia que tenía Juan el Bautista comenzó a menguar. ¿Sí? Y él mismo declaró lo que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, que era necesario que esto pasara, a saber, que él debía menguar y Cristo debía crecer. Y yo quiero que extraigamos ese mensaje para nosotros también, porque seguramente, y yo por lo menos lo siento así, Juan el Bautista, en términos no de superioridad, pero en términos de su posición en el reino de Dios, es más grande que nosotros. A pesar de que el Señor Jesucristo dice que si alguno sirve en el reino es mucho más grande que Juan el Bautista. Pero no hay que negar, hermanos, de que Juan el Bautista fue alguien grande, importante y que se ganó su lugar. Sin embargo, con todo y esa grandeza que él tenía, estuvo dispuesto a reconocer y a aceptar que era necesario que Cristo fuera superior a él, que era necesario que Cristo creciera y que él menguara. Y quiero que cada uno de nosotros, hermanos, adquiera de la palabra de Dios este mismo sentir, ¿sí? Que nosotros, hermanos, necesitamos menguar, ¿sí? Y que Cristo necesita crecer en nuestras vidas. ¿Qué es crecer? ¿Y qué es menguar? Bueno, crecer es una palabra muy fácil de entender. Un niño la puede entender. Generalmente los niños se están comparando unos a otros, ¿no? Yo estoy más alto que vos, yo me estoy quedando más pequeño. Ellos entienden eso. Entendemos lo que es aumentar, lo que es multiplicar, lo que es sumar, lo que es madurar y lo que es engrandecer. La Biblia nos habla de que el crecimiento, por ejemplo, físico es algo natural. Juan el Bautista, de hecho, crecía en estatura, dice Lucas capítulo 1, versículo 80. ¿Sí? Jesús también, el niño, en Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52, dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento, pues, es un orden natural. Pero lo contrario a crecer es menguar, ¿sí? No es una palabra muy común en nuestro tiempo. Menguar no se utiliza muy común. Tal vez hace unos 15 o 20 años, tal vez 30 años, era muy común que se hablara de menguar. ¿Pero qué es menguar? Es disminuir, es aminorar, llegar a ser más y más pequeño. No de golpe, sino gradualmente. Menguar está conectado con el crecimiento de otra cosa, que está haciendo que eso otro esté menguando, esté haciéndose más y más pequeño. Y fue muy acertado Juan el Bautista al hablar de Jesús. Yo estoy menguando, la influencia de Cristo está creciendo, Cristo se está haciendo más famoso, su ministerio siendo más grande, yo necesito ir desapareciendo. En nosotros hay tres cosas que quieren crecer. Nosotros a veces queremos prevalecer nuestra voluntad, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, no solamente en nuestra familia, en nuestra vida, sino que incluso a veces, hermanos, nos vamos en el extremo o al extremo de que también queremos que las cosas se hagan a nuestra manera en la iglesia. ¿Sí? Cuando somos un cuerpo, cuando todos en asuntos de opinión podemos participar, pero a veces queremos como tener un poquito ese espíritu, esa sombra de Diótrefes, el cual le gustaba tener el primer lugar. ¿Sí?
Nosotros a veces queremos crecer. El pecado quiere crecer en nosotros. El pecado ha sido diseñado con el propósito de crecer, de aumentar. Pero también hay otra fuerza que quiere crecer, que es la que nosotros debemos permitir que crezca, que es Cristo. Para el cristiano, lo más importante en su vida debe ser que Cristo crezca en él. El apóstol Pedro dijo eso en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro experimentó durante su vida el crecimiento personal y también su decaimiento y que Cristo creciera en él. Llegó a la conclusión, varias décadas después, escribiendo esta porción de la Escritura, segunda de Pedro 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese cómo terminó su segunda carta. Él pudo haber terminado despidiéndose de los hermanos, como generalmente se hacía, haciendo un resumen de todos los puntos que se habló, de cualquier otra forma. Tal vez, hermanos, los extraño mucho, hermanos, son muy importantes para mí, he estado sufriendo mucho por causa de la obra, oren por mí, tal vez resaltándose a él, ¿sí? Pero no quiso hacer eso. Pedro al final entendió muy bien, ¿sí? Que su finalidad para con los hermanos es que Cristo crezca en ellos. Así que sobre lo que estamos hablando, la influencia de Cristo debe aumentar, debe multiplicarse, debe engrandecerse en nosotros, en toda área de nuestra vida. No solamente el domingo cuando nos vamos a reunir, no solamente en estos momentos cuando nos congregamos, sino en en otras áreas donde nos es difícil, hermanos, hacer que Cristo crezca en nosotros, como en nuestros empleos, como en nuestro hogar, ¿sí? Con nuestros enemigos, como ciudadanos. A veces se nos complica un poco y está el conflicto entre nosotros prevalecer, nuestro orgullo y demás, del cual vamos a estar hablando en los siguientes minutos. ¿Sí? Por otro lado, nosotros, el viejo yo egoísta, debe menguar, de crecer y ojalá llegar a desaparecer. Pero ya algo está creciendo en nosotros a partir del momento en que nos convertimos a Cristo. El primer punto en esta noche que quiero tratar, después de esta introducción, quiero partir, hermanos, la enseñanza en dos. Cristo creciendo y nosotros menguando. Primer punto es Cristo creciendo. ¿En qué debe Cristo crecer en nosotros? ¿Sí? ¿En qué debe Cristo crecer en nosotros? Primero que todo debe crecer, en influencia, en impacto en nuestras vidas. Hermanos, nunca debemos dejarnos de asombrar. Cristo nunca debe parar de asombrarnos en nuestra vida. A partir del momento en que nosotros nos convertimos a Cristo en el bautismo, Él comienza a crecer porque llegamos a ser revestidos del Señor. Dice Galatas capítulo 3, versículo 27, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Seguramente admiramos mucho, queremos mucho a los hermanos que nos han predicado la palabra, que nos predican todavía, que nos bautizaron. Pero nosotros no estamos creciendo en ellos. Es Cristo quien está creciendo en nosotros. Nosotros nos metimos al agua con Cristo. Fuimos sepultados con Él. Fuimos resucitados con Él. Morimos con Cristo. No con el que nos bautizó. ¿Sí? No con la mamá o el papá que son cristianos. Es con Cristo. Dice la palabra que los que hemos sido bautizados estamos siendo revestidos de Cristo. Somos vestidos con una naturaleza carnal a partir del momento en que nacemos físicamente, humanamente, cuando nacemos, pero cuando renacemos del agua y del espíritu, somos revestidos, somos vueltos a vestir, ahora con una naturaleza espiritual y divina, no por milagro, sino por lo que vamos adquiriendo, el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la escritura. ¿Sí? Y esto nos lo da Cristo. Ahora, seguramente, como ustedes, yo reconozco, hermanos, que este proceso de que Cristo esté creciendo en nosotros es muy duro, es difícil. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4
Versículo 19, ¿qué tan difícil es que Cristo crezca en nosotros? Y él usa una metáfora, hermanos, porque uno de los peores dolores seguramente que un ser humano pueda experimentar, en especial le toca a las mujeres, es el dolor del parto. Y Pablo compara, hermanos, el crecimiento de Cristo en nosotros con el dolor de un parto. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, yo admiro mucho a las mujeres. Mi esposa está a punto de dar a luz, ya nos queda un mesecito larguito. Y yo la admiro mucho. He estado en los partos que ella ha tenido, porque son muy valientes. Yo no sería capaz de pasar por una situación así. El Señor les dio a ellas el valor, y no significa esto que no les duela, que no sea difícil, ¿no? La incomodidad durante 9 meses, los movimientos, todos los cambios en su cuerpo, es duro. Son muy valientes, las admiro. Pero ¿saben qué, hermanos? Admiro más a los cristianos, porque, hermanos, una persona que se convierte en cristiano es una persona valiente, porque no es fácil ser cristiano. Y yo sé que ustedes han luchado y batallado y han llorado y se han humillado y han pasado cosas difíciles, no solamente con ustedes mismos, porque hay que a veces hay que pelear hasta con uno mismo por el cambio, pero también con Satanás y las diferentes dificultades y obstáculos que se nos presentan en la vida. ¿Sí? Es como dar a luz. ¿Sí? La formación de Cristo. Es un proceso doloroso, asemejado, dice aquí, a un parto. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma sacrificio, dolor por llegar a ser como Jesús. ¿En qué más debe crecer Cristo en nosotros? Debe crecer en cualidades espirituales, a saber, amor, humildad, paciencia, constancia, etc. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, un pasaje muy hermoso, ¿sí? Donde dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire esto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, cuando nosotros aprendemos de nosotros mismos, cuando nosotros permitimos que nuestra naturaleza carnal prevalezca, nos mantenemos estresados, batallamos y luchamos y no nos damos cuenta y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Pero Jesús nos está prometiendo aquí, hermanos, que si nosotros aprendemos de su humildad, que si aprendemos de su compasión, de su mansedumbre, hallaremos descanso, ¿sí? Hay que separar tiempo de nuestras vidas para aprender a ser como Jesús, aprender de su carácter, incluso en asuntos tan familiares y cotidianos como la ira. ¿Sí? Hoy en día hay mucha ira en la gente, por muchas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Hay mucha ira, pero mucha gente no sabe que existe una manera justa, aceptada por Dios para airarse. El apóstol Pablo dice ya en Efesios capítulo 4, airaos, pero no pequéis. No se exponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Jesús nos enseña ya en la purificación del templo cómo es que uno puede airarse, ¿sí? Sin guardar rencor, tomar su tiempo, ir a mirar bien las cosas y después reaccionar. Adquirir cualidades, emociones y manejarlas como Cristo las manejó. ¿Sí? Tener el mismo sentir de Cristo. Debemos crecer en ese sentir, o Cristo debe crecer en nosotros en el mismo sentir, la humildad. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice, haya en vosotros también el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire que ahí está diciendo que hubo un sentir en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, a veces, hermanos, nosotros nos sentimos con derechos. Es que yo también soy miembro de la congregación. Es que yo también soy parte de mi familia. Tengo derechos. Y un poquito presionado por la cultura, un poco presionado por la filosofía humana en cuanto a los derechos. ¿Sí? Y queremos prevalecer nosotros, pasando por encima de los demás. Y Cristo no nos enseñó eso. Hermanos, el único derecho que tenemos nosotros es el amor. ¿Sí? La única deuda que podemos llegar a tener es el amarnos los unos a los otros. De lo demás, hay que ceder nuestros derechos. ¿Sí? Mire que el versículo 5 dice, haya en vosotros
también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, lograremos motivar nuestras vidas leyendo acerca de las experiencias de Jesús, de sus historias, de sus momentos registrados en la Biblia, su compasión, su misericordia, su bondad, su humildad y mansedumbre. Hay mucho que aprender del carácter de Jesús. ¿En qué más debe crecer Jesús? En nosotros, en su amor por las almas. El amor que tenía Cristo por las almas, nosotros también debemos adquirir ese mismo sentido. Él compartía con Dios el amor por la raza humana. Amaba a sus amigos. Dice Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Él quiso unir a los pueblos gentiles y judíos, quiso que la gente no tuviera esas barreras de religión, de raza, de clase social. ¿Sí? Vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Para eso pasó tiempo con la gente. Muchas veces fue malinterpretado, pensaron que él también era pecador, que era un glotón, que era un bebedor. Pero él no estaba allí para eso, estaba allí para hacer una luz y resplandecer, como fue en el caso de la casa de Zaqueo. Él fue una luz allí. Y Zaqueo fue impactado por esa luz y respondió con arrepentimiento. Pero fue por el amor que Jesús tenía. ¿Sí? Vio a un chaparrito ahí subido en un árbol. No lo menospreció por ser bajito. Él no solamente hablaba con gente alta, importante, también hablaba con gente bajita que nadie miraba. Y no importaba lo que él hacía, lo que se dedicaba. Si hay un arrepentimiento, si hay un deseo de honrar a Dios, entonces hay que dedicar tiempo. Cristo creció, ¿no? En dedicación en la obra. Era muy devoto. Pasaba noches enteras orando. Cristo debe crecer en nosotros en eso también. Si Cristo oraba, si los apóstoles oraban como ellos oraban, siendo lo que eran, ¿cuánto no más nosotros, hermano? Que ni llegamos a esto de lo que ellos eran? ¿Cuánta más necesidad no tenemos nosotros de orar? ¿Sí? Él dedicó su vida a enseñar la verdad. Era muy activo, trabajaba, ayudaba, servía. Hermanos, creo que para todos es claro en lo que Cristo debe crecer en nosotros. ¿Sí? En influencia, en cualidades, en amor por las almas. Pero el segundo punto, hermanos, es que Cristo no puede crecer en nosotros. Que Dios no nos puede meter a Jesús, ¿sí? En nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos menguar. Y esa es nuestra parte. Esa es la parte, la fe, lo que Dios nos demanda. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer que Cristo crezca en ustedes, pero ustedes deben estar dispuestos a menguar. ¿Qué es lo que debe menguar en nosotros? Hay que ser sinceros y honestos, hermanos. Que si Cristo nos está ofreciendo un plan de salvación, era porque lo necesitábamos. Si Cristo nos está ofreciendo una nueva vida, es porque lo necesitábamos, porque la vieja vida no funciona. Si Cristo nos está ofreciendo una nueva familia, es porque la necesito, porque no es la familia carnal con la que va a pasar la eternidad. Si Cristo me está ofreciendo el tener ciertos pensamientos, ciertas palabras, ciertas acciones, es porque lo que yo estoy haciendo personalmente no funciona. Entonces esas cosas necesitan quedarse atrás, necesitan disminuir. Yo necesito disminuir. Primero que todo, en nosotros debe disminuir una de las cosas con las cuales más batallamos, hermano, la voluntad. ¿Sí? La confianza personal. Ustedes recuerdan a Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, antes de que él se convirtiera, ¿qué era lo que prevalecía en él? Su voluntad de hacer prevalecer su fe, su religión, y que el cristianismo menguara. Él quería prevalecer, él quería crecer, no quería permitir que esta secta, entre comillas, ¿no? Yo la consideraba una secta,
crecieron. Y dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire cómo quería crecer. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás creciendo, Saulo? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí entonces comienza todo este proceso de el apóstol Pablo menguando. Pero antes él prevalecía. Pero para eso estuvo dispuesto, para poder él menguar, tuvo que estar dispuesto a ceder su voluntad y entregársela al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto me hace acordar una ocasión, hermanos. Nos fuimos un grupo de hermanos para una finca de varones. Nos íbamos a un retiro espiritual. Y recuerdo que en esa época yo estaba sacando mi licencia de conducción. Apenas estaba empezando a saber cómo conducir. Pero pues el carro en el que íbamos era una tía mía. Y ella me había encargado del carro. Uno de los hermanos con que íbamos era el que sabía manejar. Pero yo por dármelas, hermanos, de que ya había dado mis primeros pasos o ruedas en el carro, dije, no, yo soy el que voy a manejar. Yo era el líder del grupo y entonces quería yo prevalecer. Y el hermano muy humilde, que era el que sabía manejar, el que tenía licencia de conducción, se dio. Hermanos, empezamos por trocha a manejar. Yo empecé, iba muy bien, nos quedamos sin frenos. Y empiezo yo a luchar y a sufrir porque mi voluntad no me iba a salvar. El gran orgullo mío no me iba a salvar. Gracias a Dios llegamos a una lomita y el auto empezó a disminuir. Rápidamente nos cambiamos de asiento, el hermano y yo, y el que sabía, el que tenía licencia, conducía el carro hasta buen término y luego pudimos repararlo y seguir. Después de eso que me pasó, después de esa gran enseñanza a mi voluntad, de que tenía que entregar el timón al que sabía, ¿sí? Que mi orgullo no iba a manejar ese carro. Y así es en nuestra vida, hermano. El orgullo no puede manejar nuestra vida. Nuestra voluntad no puede manejar nuestra vida. Está más que comprobado por todas las vidas que han vivido en esta tierra. Si Cristo vino, hermanos, a este mundo, fue porque el hombre no sabe manejar su carro. Porque el hombre está sin frenos y necesita entregarle a Dios. Necesitamos menguar en envidia. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor, desechando. Mire la palabra que utilice. Hay malicia en nosotros, hay engaño, hay hipocresía, hay envidias, hay todas las distracciones. Dice desechar. Aquí no dice controlar, aquí no dice manejar, aprender a vivir con ellas. No, aquí dice desecha. Esas cosas no sirven. Cristo debe crecer en nosotros. La codicia, dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo escribiéndole al joven Timoteo para que también enseñe lo mismo a la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Fíjese, hermano, que aquí no dicen los que son ricos, sino los que quieren enriquecerse. Uno puede estar muy pobre, hermano. Uno puede estar más, como decimos allá en mi pueblo, más pelado que axila de rana, pero todavía tener codicia. El problema no es el dinero. El problema es la codicia, es la avaricia. Y eso puede estar en los pobres también. Dice que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto no sirve, hay que desecharlo. Necesitamos que estas cosas mengüen en nosotros. Toda clase de pecado. Ahí en Hebreos 12, capítulo 1, el escritor de Hebreos dice, por la gran nube de testigos que tenemos, los del capítulo 11, los héroes de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Esto es similar a nosotros menguar. Despojémonos de todo peso y corramos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros debemos menguar en nuestros sueños, en nuestras pasiones. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7, basado en su propia experiencia, les dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas no hay ganancia para nosotros? ¿Sí? Empezamos un nuevo trabajo, nos toca trabajar los domingos, los miércoles, ¿sí? Vamos a ganar un poco más. ¿Cuántas cosas son ganancia en nuestra vida? Pero dice el apóstol Pablo, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Vas a ganar mucho trabajando los domingos, tal vez doble salario, pero vas a perder el mensaje de la palabra. Vas a perder el estar con tus hermanos. Vas a perder participar de la mesa del Señor. ¿Sí? Se va a tener que crear otro servicio para los hermanos que no pueden venir. Hermanos, si vas a conseguir un trabajo, primero pregunta. ¿Sí? Antes de empezar a trabajar, ¿puedo ir los domingos a la iglesia? Necesito al menos medio tiempo del domingo. Necesito los miércoles. ¿Sí? Primero el Señor. Y Dios va a obrar. Eso es fe. Dios va a obrar. Yo conozco muchos hermanos. Sé que también hay algunos que les han puesto problemas. Pero si uno desde el principio pone las condiciones, puede llegar a esos acuerdos. Esto significa que tienes la intención de ceder tú, de aminorarte, de decrecer. Profesiones como los apóstoles dejaron sus redes, los oficios, como el apóstol Pablo que estuvo haciendo carpas y de un momento a otro, no, yo tengo que dedicarme enteramente a la predicación, Hechos 18, 3 al 5. El tiempo, el ocio, la diversión, las pasiones, tantas cosas, las metas materiales. Hermanos, Eclesiastés 5:10 dice que una de las cosas que uno no puede saciarse es de tener, de lo que uno ve. Eclesiastés 5:10. ¿Sí? El que mucho mira la riqueza nunca se va a saciar, porque las riquezas y las posesiones no fueron diseñadas para completarnos, para llenarnos. El culto al cuerpo, ¿sí? No está mal, hermanos. 1 Timoteo 4:8 dice, para poco es provechoso el ejercicio corporal. Para poco, ¿eh? Pero si empezamos a adorar el cuerpo, ¿sí? El gimnasio, los espejos, las vitaminas, los productos de verse bien, sí hay que cuidar el cuerpo, pero ese interés no debe incrementarse en nosotros, sino de crecer. ¿Sí? El culto a la mente, a la filosofía, los libros, los videos. A veces estamos viendo más cosas en los videos de YouTube o de Facebook, más de filósofos, más de ciencia que de la palabra del Señor. ¿Sí? Debemos de crecer, debemos menguar en la dedicación por las cosas de esta vida. No améis al mundo, dice el apóstol Juan, 1 Juan 2, 15 al 17. Ni las cosas que están en el mundo. El punto no es que no estemos en las cosas del mundo, pero que no las amemos. Fíjense, hermanos, cómo hoy en día se ha incrementado el amor por las mascotas. ¿No han visto ustedes eso, hermano? La gente hoy en día ha humanizado a los animales y ha animalizado a los seres humanos. Hay familias, parejas, que hoy en día ya no quieren tener hijos, sino animales. Cuando la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. No dice ahí, herencia de Jehová son los perros y los gatos. Dice los hijos. Uno se casa, hermanos, y si tiene la posibilidad, si Dios tiene el don de Dios para tener hijos, porque una cosa es que uno no pueda, pues puede adoptar, pero nunca sustituir a un ser humano
sea biológico o sea por adopción, por un perro, un gato, una gallina, un canario, no sé qué cosas hoy en día la gente está cambiando las preferencias, está creciendo, ¿no? Y Cristo disminuye. La comodidad, la vivienda, el transporte, viven para habitar, viven para moverse. Hermanos, toda clase de seguros, ¿no? Se sienten seguros sin una compañía de aseguranzas, de vida, el uso del dinero. Se sienten incompletos si no hay algo en el banco. Hermanos, hay un hermoso himno que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Esto es verdad y hacemos bien en cantar. Lo mejor para una persona, lo mejor para un cristiano, hermanos, es disfrutar del crecimiento de Cristo en su vida. Pero para eso, para poder disfrutar, tenemos que ceder nosotros. ¿Sí? Ojalá podamos grabarnos bien y poner en práctica las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, si ustedes se ponen a pensar en ese pasaje, porque yo me he preguntado, hermanos, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo allí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjense, hermanos, que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, él tuvo la intención humana de no ir a la cruz. Él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa amarga. ¿Sabe dónde terminó esa voluntad? En la cruz. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está hablando de su voluntad. La voluntad de Cristo de no ir a la cruz en el sentido humano, su emoción humana, ¿no? Quedó en la cruz. Asimismo debe quedar nuestra voluntad. Asimismo debemos quedar nosotros. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, que Cristo siga creciendo poderosamente en nosotros. Y nosotros, ¿y qué de nosotros? No lo vamos a extrañar. El Señor los guarde y los bendiga. Amén.